Arrancamos aquí en medio de la ciudad vieja, una ciudad vieja que se va despoblando en el medio de la semana también. Creo que hoy es miércoles, estoy casi seguro. Arrancamos con Juan Cora en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto. En esta semana, amigos, que viene surtida. Estuvimos hablando de Estela Medina ayer con Gabriel Calderón sobre una obra que la recomendamos y la seguiremos recomendando. Solo una actriz de teatro. Es una obra que está hecha para Estela Medina. No solo trabaja Estela Medina, no es un unipersonal de Estela Medina, sino que tiene que ver con sus recuerdos y con su forma de entender el teatro, sobre todo hablando no solo del teatro, sino de su maestra, Margarita Xirgu. Esta obra va en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional, va del 10 al 19 de abril, va hasta el 19 de abril, todos los días, de lunes a sábado a las 21 horas y los domingos a las 19 horas. Está dirigida por Le Bon y, reitero, está escrita por el dramaturgo Gabriel Calderón, y sobre todo el mundo va, por lo menos yo fui a ver el lunes, a ver la Estela Medina. Realmente algo que no lo dije ayer, en realidad se lo dije fuera del aire, se pasa el tiempo volando, realmente uno no sabe cuándo va a terminar la obra porque uno queda hipnotizado por el arte dramático de Estela Medina. Y bueno, el lunes estuvimos hablando con Andrés Serralta en torno al enseñar el genocidio armenio. Eso también ya está en el blog de La Máquina de Pensar. Aquellos que les interese ya pueden escucharlo. En el blog de La Máquina está el audio colgado y también está un recital lírico, un recital de ella es muy buena diciendo la poesía de Estela Medina que dio en el Centro Cultural de España. También se puede oír, y se puede oír íntegro en el blog de La Máquina de Pensar, que lleva ahí adelante Andrés Capelán. Y hoy, amigos, vamos a hablar de poesía y también vamos a hablar de candombe, pero una cosa antes que la otra. ¿Cómo andás, Melba Guarilia? Bien, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenida acá a La Máquina de Pensar. Vamos a hablar de poesía con la escritora, ella es poeta, es editora, es narradora, Melba Guariglia, en torno a su último libro que se llama La tibieza del río. Déjame decir, Melba, simplemente algunos de los libros que publicaste, porque yo me acordaba de la novela, es increíble, La memoria de los nombres, que editaste en Yao Gurú, y no sé por qué me había olvidado de la Furia del alfabeto, ¿no? Que son cuentos, son cuentos, ¿no? Exacto, o descuentos, como les son llamaba descuentos, yo. Exactamente, son descuentos. Y también tenés obviamente una larga trayectoria, una gran trayectoria en poesía, ¿no? O sea, digamos que te identificás más con ese género, me parece, ¿o no? Claro, bueno, el tema de identificarse o desidentificarse... Justo a quién le voy a preguntar. Por eso, es un tema muy complejo. Pero de alguna manera es lo que en la vida he realizado más o he producido más. Claro, claro. Lo cual no quiere decir que no me guste escribir novela o que no sea más placentero escribir prosa. Claro, escribir narrativa. Arrancaste, bueno, ya en el año 80, no, arrancaste mucho antes, ¿no? 84, y habías publicado también, me acuerdo, en México, aquel libro que se llamaba Oficio de Ciegos, puede ser, ¿no? Sí. No, El sueño de siempre. En México publiqué mi primer libro o plaquette, porque en realidad era una plaquette que se llama El sueño de siempre. El sueño de siempre. Y Sublevación del silencio, esa también es allá está en México, ¿no? Esa me la publicaron en México en el 2000, en la Universidad del Estado de México. Pero es un libro que en realidad fue el primero que escribí en México, que fue recién editado o publicado en el 2000. En el 2000, mirá. Y bueno, tenés Pequeñas Islas, tenés varios otros libros, A Medio Andar, Monte Sexto, eso está la editorial de Álvaro Barros Lemes, ¿no? Aquella de Monte Claro, Sexto. Y de Jorge Ferechero. Dos grandes amigos. El sueño de siempre. Sí, ninguno, claro, los dos. Ninguno de los dos fallecieron, es cierto. Y bueno, y entonces estás con este libro. Melba también fue exiliada, estuviste exiliada en México, ¿no? Hoy estamos hablando todo de México. Podemos hablar unos minutos de México, no pasa nada. Esperemos que hablemos bien. No, por supuesto. Por lo menos de su pueblo. Sí. No, lo que pasa es que por algunas, lo mencionamos, por estas pequeñas batallas o estos pequeños mini escándalos que se generan en el ámbito de las redes sociales, de Twitter, de Facebook,
que obviamente esto el lunes que viene ya nadie se acuerda, o el martes que viene nadie se acuerda, ¿no? Pero que generan, a veces pueden generar una cierta rispidez. Es un cartel que alguien puso en inglés en una cafetería de Pocitos, y que citando una película de Quentin Tarantino, que había que saberla, había que conocer, que estaba citando a la de los 8, de la última de Tarantino, que a la vez Tarantino citaba en broma a un cartel que existía en el lejano oeste, digamos, hace muchos años, y eso generó toda una especie de tormenta virtual, que a veces tienen repercusiones que a uno les asombra, me asombra. Por ejemplo, que la Embajada de México protestara o elevara una carta, una nota diplomática. O hoy me enteré que también hubo una serie de amenazas, y los de la cafetería van a hacer una especie de denuncia porque ellos se sintieron agraviados aparentemente por un ciudadano mexicano. En fin, una serie de cosas que uno ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Claro, sí. Bueno, eso es un poco lo que para lo cual las redes son el camino más propicio, ¿no? Para poder difundir con rapidez una respuesta que yo también en algún sentido la llamo reaccionaria, porque es una respuesta a la reacción. Sí, reaccionando, reaccionando hacia una cosa sin siquiera reflexionarla. Pero bueno, no sé, habría que analizar más a fondo el tema. En general yo te decía ahora fuera del micrófono una breve reflexión, nomás que a veces se parece que está más, importa más quién escribe más rápido, quién tuitea más rápido, quién sube la foto a Instagram o a Facebook más rápido y hace el comentario más sarcástico, ¿no? Todos parecemos que queremos ser Oscar Wilde, y es muy difícil ser Oscar Wilde, ¿no? O sea, eso cuesta mucho y genera mucha inteligencia, ¿no? Pero algunos pueden creer que sí, que pueden llegar a serlo. Y yo creo que Oscar Wilde también se tomaría su tiempo para cada aforismo, no creo que lo hiciera rápidamente, ¿no? Aunque era famoso por sus réplicas de doble y triple intención. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces Marshall McLuhan lo dijo en los años 50, ¿no? El medio es el mensaje. Parece que lo más importante es contestar rápidamente, tuitear, ser más ingenioso, o sea, subir más rápido a Facebook que pensar, ¿no? Entonces hay una cuestión de vértigo también que va llevándonos a que habría que frenar un poco y pensar, y ahí incluso a todos los que participaron en esto, ¿no? Claro. Incluido la Embajada de México, también incluiría también, digo, como que habría que frenar un poco. La propia intendencia actuó rapidísimo, en fin, no sé, digamos, porque en estas cosas hay sensibilidades, ¿no? Hay sensibilidades de muchos tipos. Por supuesto, ¿no? Además se esconden prejuicios, y a través de las palabras precisamente es donde se manifiestan los prejuicios. Sí, fundamentalmente. Y también las palabras, y eso tiene que ver, ahora sí entramos en el río de Melba Guarilla, la tibieza del río. No, pero yo te decía que lo estaba leyendo, y quizás, obviamente, uno cuando lee, viste que hay muchas intersecciones, ¿no? Cada uno tiene sus lecturas, atrás, adelante, en el momento, ¿no? Que nos atraviesan, ¿no? Y hay, claro, sí, no hay dos lecturas iguales. Y mucho de tu poética, yo creo que este libro continúa, digamos, esa línea poética tuya, es una reflexión sobre la poesía y sobre el lenguaje. Ajá. ¿No? Sobre las palabras. Sí, a mí me importa muchísimo el valor, el significado y los significantes que tienen las palabras, sobre todo en un momento en el cual se han perdido muchos significantes, y aún así, a pesar de esa pérdida de sentido de muchos significantes, la poesía todavía se permite ser. Claro. Entonces nosotros de alguna manera tendríamos que cuidar esa herramienta que es la palabra, para poder llegar mejor al otro, que es para mí lo más importante cuando uno escribe, sobre todo cuando uno publica, porque lo va a hacer público. Claro. Por lo tanto, lo que quiere es llegar al otro. Aunque esto sea imposible. No, o sea, difícil, digamos, pero vos te planteas, digamos, tu poesía aspira a ser, por ejemplo, comunicante. No todas las poesías aspiran a eso, digamos. Vos sabés que también hay otros caminos en la poesía, ¿no? Claro, hay una enorme diversidad de estéticas y de estilos, y todos ellos son válidos. En mi caso, tengo muy claro que mi perspectiva de escribir es poder llegar al otro.
Ahora, llegar al otro no quiere decir que el otro me entienda a mí, Claro. sino que en la búsqueda de la verdad que yo hago a través del lenguaje poético, el otro pueda recuperar parte de la vida para poder transformarla o para poder hacer de ella lo que cada uno siente. En la medida en que eso llega, por eso a veces, en este caso el río, tiene dos orillas. Y para mí, por un lado, el poeta escribe desde una orilla para llegar a la otra Claro. orilla, que es el lector. Y por eso se habla en algún momento, ahora estaba buscando, se habla de puentes, pero puentes que pueden llegar o no, ¿no? O sea, Claro. se habla, no hay una aseveración, digamos. Cruja el puente, dice Melba Bariglia. A veces los puentes crujen. Claro que crujen muchísimas veces. Entonces uno queda por la mitad del camino y bueno, y si está navegando sobre un río, puede tener la emergencia o el peligro de naufragar. Y no solo no llegar, sino quedarse en el fondo. Claro, sí. Lo cual es difícil, bueno, pero es el oficio de la palabra. Es lo que a mí me interesa, trabajarla. Trabajar el lenguaje, trabajar la voz, trabajar el verbo. En un momento decís decir, digo, infinito. O sea, también no hay una apuesta a veces, una apuesta Claro. alta, digamos, no digo porque Melba, uno te escucha y parece que estás intentando, pero también hay una apuesta alta, ¿no? O sea, decir palabras altas, digamos, ¿no? Claro, bueno, decir palabras altas significa intentar llegar de la mejor forma, Claro. lo cual, como yo lo considero imposible, porque además hay un infinito permanente, que es el transcurrir del propio río, que es la poesía, en un transcurrir permanente, valga la paradoja, ¿no? Sí. Que en ese transcurrir permanente donde uno quiere llegar, no siempre llega. Y por lo tanto hay una especie de contradicción intrínseca en el hecho de escribir. Y bueno, uno quiere llegar, pero no puede. Y entonces uno apuesta a hacerlo. Si no, no me quedaría en casa. Claro. O escondería los poemas. Que a veces en algunos de los poemas yo digo que quedan en un cajón abandonado. Pero otras veces, si esas mejores palabras a las cuales apuesto por lo alto no llegan aún, busco las peores palabras. Ni siquiera me importan las mejores. Me importa cualquier palabra con tal de poder llegar al otro. De comunicar. De comunicar al otro. Pero ojo, comunicar no siempre quiere decir tampoco establecer una idea planificada de llegar, sino buscar dentro de esa búsqueda de la verdad poder llegar al otro. Para mí llegar al otro es como abrazarlo con la poesía. Si eso se da, qué maravilloso. Bárbaro. No creo que se dé, pero bueno, es un intento y Porque, creo que la poesía es eso. Ahora después te voy a pedir que leas este poema Infinito, porque primero el título, Infinito, ¿no? Y después la culminación es Alguien cae en desorden como un castillo de letras, ¿no? Y yo, releyéndolo, pensaba, claro, la primera impresión es que alguien cae en desorden, pensaba en el otro que estás hablando, ¿no? Pero puede ser también el propio emisor, digamos, el propio poeta, el que cae en un castillo de letras, como un castillo de letras. Bueno, ahí entra lo que desde el principio tú me decías de la identidad. También está el tema de la identidad, que a veces uno dentro de su propia identidad tiene varias identidades. Claro, sí. Y dentro de esa... Sí, yo creo que incluso el hallazgo de todo escritor es descubrir que dentro de uno somos muchos. Ese es el hallazgo, ¿no? O sea, y tratar de combatir la idea de que tenemos solamente una sola persona, digamos, esa máscara, esa persona que proyectamos continuamente, ¿no? O sea, tenemos muchos adentro. Claro. Bueno, como dice Pallares, de alguna manera hay que desautorarse. Y la manera de desautorarse para mí es esa, es de buscar letras o buscar palabras hasta caer. Entonces sí, tenés razón. Por un lado está el emisor, que sería el poeta, buscando palabras, buscando letras
para poder acercarse a algo que es imposible, que puede ser como la utopía o como el infinito. Ambos son de Ahora alguna cae en manera... un desorden, alguien cae en desorden como un castillo de letras, que y uno lo lee rápido puede pensar en un castillo de naipes, ¿no? O sea, no, Claro, obviamente, bueno, pero es sí. un castillo de letras. O un castillo de arena. Claro, también. Bueno, a la vuelta, amigos, les voy a pedir a Melba que nos lea un par de poemas. Entre otros, vamos a pedirle que lea Infinito. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Melba Guariglia en torno a este libro que editó Civiles y Letrados, la editorial que lleva adelante Luis Pereira, y que se llama La Tibieza del Río. Y también te voy a preguntar, este río, si tiene algo que ver con el estuario de... Ay, se me fue ahora. Después te digo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Semana, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando sobre poesía y en concreto sobre un libro de poesía que se llama La Tibieza del Río, editada por Civiles y Letrados, y es el último libro de Melba Guariglia. Yo en la previa, me olvidé ahora, en el bloque anterior te mencioné un libro que se llama Estuario, que es de Tatiana Oroño, me había olvidado de la poeta, pero me acordaba de sus dos últimos libros, La Piedra Nada Sabe y Estuario, editado en Estuario. Entonces, esa metáfora fluvial, digamos, por decir alguna cosa, ¿no? Pero ya sabemos que no, nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Bueno, eso hace mucho tiempo que lo dije. Ah, sí, que se sabe hace bastante. Y Melba, te iba a pedir que leyeras alguno de estos poemas. En concreto estuvimos hablando de Infinito, pero digo, podés leer algunos otros también, si te parece, para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de esta tibieza, la tibieza del río. Bueno, voy a leer Infinito. Alguien alucina torres, heroínas trasnochadas clamando salida al cuento perdurable del pasado, a la verdad de la memoria. Una campanada alerta al texto, vuelo de halcón hacia el margen, frontera el débil absoluto. Cruje el puente, resbala contados tiempos, artificio que conjuga la huida, decir, digo, infinito. Alguien cae en desorden como un castillo de letras. Ahí está, lo comentábamos en el bloque anterior, ese alguien, yo la primera vez que lo leí pensé en el receptor, en el lector, pero también puede ser el autor, ¿no? El poeta, ¿no? Hay otro que se llama Identidad también, ¿no? Que está en la página 25. No soy igual a mí misma. Invito a responder a los dioses si existe alguien que nos plagia, emisario de un lugar distante, copia de su origen. Alguien me parió 2 veces y me dejó extranjera. Nos hemos borrado en el vértigo de otros, nos absolvemos mortales. Soy una mujer demorando la suerte de ser ella, el lado oscuro del paraíso. Está muy bien, a mí me gustó mucho esos 2 versos. Soy una mujer demorando la suerte de ser ella. Te escuchaba y también ahí está el tema de lo que digo, nos hemos borrado en el vértigo de otros. Sí. Esto que estábamos hablando de las redes virtuales, de esa locura, de ese vértigo, ¿no? O sea, como también la vorágine a veces nos puede llevar, ¿no? A borrarnos. Sí. Pero a la mujer, sobre todo, es quien más se borra en el vértigo de los otros. En general, la mujer siempre está al servicio de los otros, claro, de los demás. Ahí está también algo que a vos te interesa, también porque que no hemos mencionado, que tiene que ver también con la escritura, que es la parte de la corrección, ¿no? O sea, Melba Guariglia trabaja como correctora. Entonces es otra parte, digamos, que es, si se quiere, podría ser la contraria, ¿no? De la escritura, la corrección, ¿no? O sea, corregir, digamos, la corrección, que también va variando, ¿no? Los criterios de corrección.
Claro. de la escritura, me refiero, ¿no? Sí, en el caso mío, la corrección para mí tiene como una doble finalidad también, que es el hecho de amar al lenguaje y utilizar la herramienta de las palabras como una manera de lograr a través de cada palabra un eco que tenga resonancias diferentes. Y en ese caso, la corrección continua a mí me sirve corregir hasta buscar la palabra más cercana a la que yo pueda considerar como casi perfecta. Claro. Entonces, en ese sentido me sirve. Como autora, sí, porque de hecho los escritores en general lo hacen, pero también vos tenés esa, digamos, oficio de corrección, de correctora, que en este momento lo practicás en la edición, ¿no? Como editora, pero también lo supiste practicar en la prensa, ¿no? En la prensa diaria, ¿no? Claro, pero yo decía porque esa es una de las partes que de alguna manera me ayuda como autora, pero también está la otra parte que no me ayuda demasiado porque hay significados y significantes de las palabras que están como predeterminadas y entonces están cargadas de contenido, lo que hace que uno sienta incluso la posibilidad de sentirse culpable frente a una palabra porque está mal escrita o mal empleada, pero mal digamos. escrita también, sí, porque escrita y nosotros mal empleada, mismos utilizamos neologismos, inventamos palabras. Los creadores de alguna manera somos capaces de inventar palabras. Entonces por eso decía que es una doble, tiene como un doble sentido, más bien como una especie de paradoja en la que caigo cada vez que escribo. Por eso es que al principio también te decía que para mí la poesía, a pesar de que llevo 9 libros publicados y que a mí me interesa llegar al otro y por eso publico, y que es para mí una necesidad, no es tan fácil. Es un reto, un desafío permanente que no me da placer, es una necesidad. En cambio, en la prosa soy capaz de sentir placer. Claro. Bueno, alguien dijo, esta es quizás una tontería, pero dijo que lo lindo no es escribir sino haber escrito. Está muy bien. Tenés aquí en la página 11 una poética, ¿no? Que de alguna forma vuelvo a lo mismo, que es ese trabajar el poema sobre la poesía, sobre la escritura, y también algo que no mencionamos pero que tiene que ver con todo este trabajo, que es en el primer poema que leíste, que habla de la verdad, ¿no? Digamos, se habla se dice algo así como dice el cuento perdurable del pasado a la verdad de la memoria, ¿no? No al cuento perdurable del pasado a la verdad de la memoria. También hay como una puesta en cuestión de la verdad, ¿no? Del cuento del pasado, ¿no? Claro, es un cuento, pero a la vez es una búsqueda, como decimos siempre. La poesía no está acabada y tal vez si alguien la puede terminar, no es el propio autor. Claro. Es un puente. Es un puente, una especie de intermediario, pero con un discurso diferente, obviamente. Ahí está lo de desautorarse o despersonalizarse, ¿no? Buscar otra parte de uno mismo que no sea la más personal, si se quiere. Es algo contradictorio, ¿no? Es algo contradictorio. Bueno, yo en eso puede ser porque creo que la escritura está llena de contradicciones, pero independientemente de eso, yo creo que en este caso el sujeto es precisamente sujeto. Él está sujeto porque no es libre. Ah, perfecto. El sujeto autor, digamos, no es libre. Está sujeto a una serie de convenciones, o en este caso hasta el propio lenguaje, que lo llevan a establecer vínculos que no siempre son los mejores. Sí, que pueden ser equívocos. Claro, pueden ser equívocos, y que no encajan, que pueden encajar o no. Sí, o pueden ser, el propio lenguaje está lleno como de equívocos y está unido a otros, los lugares comunes o otros encadenamientos que hay, ¿no? Que se encadenan A ver, poética, porque también en poética está esto, lo que estamos diciendo. El poema moldea significados, talla el centro, cincela 1 o 2 tópicos, vacila,
Se escucha el peso de un lápiz, el zigzag natural, la onda expansiva de un río invisible. Terza sitios pretéritos, claros infiernos, y la magia apenas aparece. Es un pájaro aturdido, apresado en el umbral del vuelo. Siempre es el intento, ¿no? Hay como un intento, ¿no? Es un intento, pero es un intento de esfuerzo, un intento esforzado, que cuesta trabajo. Por algo dice talla, cincela, porque yo creo que es un oficio, escribir es un oficio, y lo veo como tal, como un trabajo. Pero no es solo oficio, digamos, porque se genera un oficio en el sentido, porque viste que una de las cosas que se dice a veces es que este escritor ya no tiene tanto para escribir y está escribiendo por oficio, está llenando, digamos, ¿no? Porque hay ese oficio para, sobre todo los novelistas, ¿no? Se ve a veces que se pierde el impulso o no se tiene tanto impulso, tanta pasión y se nivela se compensa con el oficio, digamos, ¿no? Claro, pero en la poesía para mí es fundamental el oficio en la medida en que poiesis, que es la palabra griega de la cual deriva poesía, precisamente quiere decir hacer algo, y hacer para mí implica un esfuerzo de trabajo, de oficio, y en mi caso particular incluso hasta de orfebrería. Sí, claro. Como un estilo que yo procuro, que yo intento, que busco, claro, claro. Pero siempre con esa imposibilidad. Bueno, en ese intento es necesariamente tiene que haber un acto de fe también, tiene que haber una fe. Claro que tiene que haber un acto de fe. Sí. Un creer en el otro, creer en uno mismo y en el otro, y ser verdadero con uno mismo. Hay varios que tenés que es sobre la poética. Hay uno en la página 13 que se llama In Poética, y hay otro que habla de poema fresco. No sé, pero digo, otro se llama Acto de Fe precisamente. Sí, claro, porque ahí es donde uno como que el sujeto está por encima del verbo o del lenguaje. A ver, ¿cómo es eso? El sujeto. Es que la poesía es lenguaje, pero también es voz y es voz del sujeto. Y el sujeto, como yo te decía, tiene una subjetividad de la cual no puede escapar. No. Entonces, por más que quiera desautorarse, siempre hay algo que está allí. De todas maneras, Tatiana Oroño, que la nombraste, hoy me acuerdo que tiene un poema muy importante que a mí me ha marcado mucho y que dice que poesía es cuando no le hago sombra, y que tiene que ver precisamente un poco con ese tratar de desautorar. Cuando el poeta no le hace sombra a la poesía. Exacto. ¿No? O sea, que cuando la poesía pasa a través de él, por decirlo de alguna forma. Está. O sea, es translúcido, cuando es transparente. Claro. Que eso es lo que es tan difícil. Esa es la utopía, porque no hay nadie transparente tampoco. O es el infinito. Exactamente. Bueno, lo importante de la poesía es poder escribir el hueco. Claro. Escribir el vacío. El que pueda llegar a eso, creo que, bueno, hay muchos muy buenos poetas que lo han hecho. Acá tenés una en la página 21, bueno, no sé, te estoy pidiendo muchas, pero que se llama Utopía, precisamente. Salirse de la página, batirse con otros, estremecer espacios fuera de mí, hincar a pleno la espada contra todo olvido, ser piedra que abre círculos en un río, ecos rodando en el aire al infinito, y solo soy canto espantado, inmóvil en el fondo. Muy bien, si nos podés leer otro más y ahí estaríamos concluyendo. Hay otro que se llama La tibieza del río, ¿no? Sí. Que le das es el que da el nombre al libro. Está en la página 31. La tibieza del río. El río esparce su cuerpo y nombra el sentido de llegada. De orilla a orilla, un límite, confluencia final. Las redes esconden lo que no sabemos, lo que salvan las manos, tocando el peso del agua tibia, la sed saciada en el transcurrir. Más allá,
la sospecha impalpable del destino, del diminuto pez tristemente atrapado, su voz muda entre líneas, la serena fosa de la poesía. El río está en todo el río, y allí vamos, el tronco visible de la niebla, las ramas a medio hundir, pocas líneas desvelan en turbulencia el tronar de las palabras. Muy bien, Melba, gracias por la lectura, ¿no? Ya esto es a cuenta de Melba, ya dijo que va a venir a grabar, entonces grabaremos más poemas de Melba Guariglia. La tibieza del río está presentado, Civiles y Letrados. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, muchísimas gracias a ti, Pablo, y tú sabes que siempre sos fiel a los que escribimos, fiel a los que hacemos cultura, que de alguna manera son pocos en este país que lo hacen, y yo te agradezco muchísimo en mi nombre y en nombre de todos los que están igual que yo. Gracias, Melba, gracias. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, esto está resonando que aquí en La Máquina de Pensar, Chico, Repique y Piano. Amigos, este es el libro, no solo lo que está sonando, sino lo que es el título del libro, del cual vamos a hablar ahora con Hugo Ferreira. Él está allá del otro lado de la línea, en Buenos Aires. Hugo, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Estoy acá. Buenas noches, bienvenido a La Máquina de Pensar. Chico, Repique y Piano, breve historia de la llegada del candombe a la ciudad de Buenos Aires. Sí, cuento en el libro, relato como empezamos a juntarnos en época de la dictadura, empezamos a juntarnos uruguayos de los barrios Sur y Palermo, y empezamos a salir a tocar el tambor. Y bueno, y la historia de las cuerdas de tambores, de las comparsas que fundamos, y cómo el candombe empezó de ser una cosa de desfilado, de un núcleo pequeño, ahora fue tomando cada vez más cuerpo, fue ganando. Coincidió también con una época, ¿me entendés?, de gran apertura, sobre todo de Argentina, que se empezó a latinoamericanizar. Hugo, digo, este libro, Chico, Repique, Piano, fue editado acá en Uruguay, pero también fue editado allá. Fue editado en los dos lados. En los dos lados, en Buenos Aires. Y yo por lo que interpreto también, se vio también a una necesidad de por lo menos de poner en un libro los orígenes de lo que puede ser el candombe en Buenos Aires, que puede sonar muy lejano, ahora estamos en el 2017, pero estamos hablando de la década del 70, ¿no? De la década del 70. Y me llamó la atención un detalle que quiero compartir con la audiencia, te lo quiero preguntar a vos también. Varios de los interrogados, entrevistados aquí en este libro, mencionan cuando salieron en el año 79 por la Avenida de Mayo. Sí, en el 80 fue la primera comparsa, que salió hablando de candombe afro-uruguayo, ¿no? Porque acá hay candombe también afro-argentino, que no tiene la visibilidad que tiene el candombe afro-uruguayo, pero acá también hay negros, en Argentina hay negros, lo que pasa es que ellos han perdido, queda muy poco, no son visibles, pero nosotros sí empezamos, ganamos las calles a partir del... Ya en el 78 en el libro cuenta que Jimmy Santos, que es una entrevista, hay una entrevista en el libro, armó una cuerda para acompañar al conjunto de rock, raíces, de fusión rock. Y también dice que hubo un gran aguacero y que se fueron todos los argentinos. Ese fue claro, era tal el hambre de tocar el tambor y desfilar por la calle, que cuando salía la comparsa se largó un aguacero, pero salió igual, por el hambre que
que había de tocar. Sí, y aparentemente hubo algunos titulares que decían que bueno, que es ni contra viento y marea, bajo lluvia, sí, ¿no? Sí, salió, no, ahí está, mira, justo Crónica sacaba el diario que sacaba 2 ediciones, la quinta y la sexta. La quinta se agotó y el archivo de Crónica no existe más. Está en la foto de la sexta, pero en la quinta decía los uruguayos no aflojan ni abajo del agua. No aflojan ni abajo del agua, exactamente, exactamente, eso se menciona una y otra vez. Hay que un detalle con el candombe, no siempre lo tenemos tan presente, es que tiene también sus raíces aquí en Montevideo, porque Montevideo era un puerto negrero, ¿no? Digamos, más bien, las raíces del candombe están en el barrio Sur y Palermo. Exactamente, exactamente, y por eso en Buenos Aires no hay esas raíces, digamos, o por lo menos no tienen esa fuerza. Y hay otro detalle que se menciona también, es a mí me llamó la atención también, te pregunto, Hugo, cosas que me llamaron la atención, que por más que se toque mucho candombe en Buenos Aires, el hecho de, por ejemplo, de que se toque mucho tango en Japón, no quiere decir que en Japón aparezca un D'Arienzo, por decirle algo, o un Troilo, ¿no? Y sí, porque el candombe no es solo un toque de tambores, sino que es una cultura que comprende varias partes, ¿no? Que no es solo tocar el tambor, y el tambor también es una orquesta de tambores, cada cual tiene su función, se tienen que respetar. Después está el baile, que tiene su especificidad. Los personajes típicos, por ejemplo, acá en Buenos Aires no hay personajes típicos. Ah, ¿no hay? No hay Mamavieja y Gramillero, no hay escoberos, hay como 50 comparsas, pero por ejemplo, esos personajes son propios de la cultura del candombe afro uruguayo. Y eso no se aprende con una clase, en una escuela. No. Imitan los movimientos, pero tratan de imitar, pero ¿me entendés? Es una cosa que no es. Lo que se aprende naturalmente es muy difícil de enseñar y de que se aprenda, ¿no? Claro. Sí, sí te entiendo, porque lo que fue la escuela natural, la escuela natural de nuestra, no se aprende en una academia. Se pueden mejorar algunas cosas, pero aprender es muy difícil, mejorar sí se puede. Claro. Y acá lo que falta es el respeto que se le tenía al tambor y al que tocaba el tambor. Esas cuestiones también hacen a nuestra cultura, porque nosotros respetamos mucho a los veteranos, ¿no? Y los admiramos como tocan el tambor. Y fue una cosa que uno la fue aprendiendo y fue agarrando ese respeto al tambor, que el tambor era, no había tantos tambores en la época que salíamos nosotros. Toda esa flota que yo nombro que que hizo el candombe acá en Buenos Aires, que salimos a las calles, estábamos hechos en esa vieja escuela. Claro. De que se le respetaba mucho al tambor y al candombe, ¿no? Y hay también un detalle ahora, actualmente, 2017, ¿cuántas cuerdas de tambores hay en Buenos Aires? ¿Cómo es el movimiento? Porque también, hay, por un lado, en la medida en que se aumente, digamos, gente que esté practicando o que le guste, en fin, eso también va modificándose. Te cuento un detalle nomás por lo que decís de enseñar, de aprender. O sea, a mí me pasó el año pasado ir a Santiago de Chile y ver que en Santiago de Chile hay entre 7 y 9 murgas y cantaba una murga donde estaba ahí, y bueno, pero uno la veía, y porque fueron talleristas, fue Pitufo Lombardo y fue otros más durante varios años a Santiago de Chile. Pero es eso, uno ve esa murga y bueno, ve que es una cosa diferente, ¿no? Lo que pasa, ¿me entendés? Que lo que tiene raíz cultural, una cultura no nace de un día para otro, ni se puede trasplantar, ni se puede traspolar, ni se puede inventar. La cultura del candombe es de Montevideo, y acá en Buenos Aires podrán hacer
hay 50 comparsas, multiplicar por 20 tambores cada comparsa, en la capital y Gran Buenos Aires, por lo menos. Y bueno, ya tenés un núcleo de gente importante. Importante, claro. Y murgas también, pero por ejemplo las murgas, la renovación de las murgas en Uruguay se fue dando dentro de la propia murga. No era que vinieron muchachos, viste, de cantante, ponerle de canto popular y se pusieron a hacer una murga. No, estaban con los murguistas. Y acá el problema es que salen comparsas sin estar sin haber mamado, sin haber estado cerca de un candombero, de alguien que tenga la cultura del candombe. Entonces, por eso te digo, es muy difícil traspolar. Lo mismo que hagan murga en Chile, podrán hacer un estilo de murga uruguaya, un aire de murga uruguaya, claro, un aire de candombe, un estilo de candombe, pero cuando el candombe, que lo conozco, es una cultura, y una cultura, ¿me entendés? Está la cultura de los que la gestan, y está, ¿me entendés? Todo lo que es las modas ahora. Claro. Y es una gran moda que se ha difundido, y está de moda ahora tocar el tambor, pero una cosa, ¿me entendés? Es agarrar el tambor por agarrarlo, y otra cosa, claro, el respeto que uno le tiene al tambor. No, son cosas que eso no se aprende, ¿me entendés? El respeto al tambor, a la cultura del candombe, no, para mí no hay ninguna academia. Por algo las culturas originarias, las culturas africanas, las culturas indígenas son orales y por ósmosis o imitación se transmiten. No en escuelas. Sí, acá alguien menciona, ahora no me acuerdo quién, pero alguien de los que entrevistaste menciona de que no es necesario ser negro para tocar candombe, sino que los blancos, había blancos que tocaban mejor que algunos negros, pero eran blancos también que habían vivido, que habían estado cerca, o sea que, eso de la ósmosis, del ambiente, en fin, y también tiene que ver con el sentimiento, ¿no? Con la pasión. Claro, también, sí, totalmente. ¿Me entendés? Pero es cualquier cultura, ¿me entendés? Claro. Que vos agarres originaria, tiene ese componente. Y no reconocerlo es un poco de ignorancia para algunos, y para otros es un gran negocio, ¿no? Claro. Porque, ¿me entendés? Y la cultura no es no, pero a veces hay modas. Es una cosa, ¿me entendés? Pero que sea encarada como un negocio es otra vez, ya deja de ser cultura. Perfecto. Chico, repique y piano, se llama este libro, Breve Historia de la Llegada del Candombe a la Ciudad de Buenos Aires. En la tapa tiene un dibujo de Maca, estoy seguro que es de Maca, muy bueno el dibujo, y aparte sobre un plano de Montevideo, ¿no? Creo que de Buenos Aires, claro. No, de Buenos Aires. Claro, de Gran Buenos Aires, claro, de Buenos Aires, obviamente. Hugo Ferreira, te mando un abrazo de acá desde Montevideo, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, y vamos arriba con el candombe. Bueno, y les adelanto que voy a hacer una nueva presentación en Montevideo del libro, en Mundo Afro, el 29 de mayo a las 19:30 horas. No sé dónde queda la sede de Mundo Afro actual, pero lo acabo de confirmar hoy. Perfecto. La fecha. Bueno, avisanos cuando vengas, entonces podemos hacer el Maca va a hacer la gacetilla. Perfecto, Maca nos informa, Maca nos llega, estamos a una cuadra de la casa de él, así que no hay problema. Te mando un abrazo grande, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Este era Hugo Ferreira, autor de Chico, repique piano. Mañana vamos a hablar, vamos a pasar el jueves y el viernes durante 2 días la mesa Borges, una biblioteca imaginaria, que fue la mesa que se realizó en la sala de conferencia de la Intendencia de Salto el 31 de marzo y que realizamos para
inaugurar la exposición de caricaturas e ilustraciones que sobre Borges a la orilla del mundo, que está ahí en los pasillos de la Dirección de Cultura de Salto. Así que mañana vamos a oír en primer lugar a Pablo Márquez, los profesores Pablo Márquez, Sara Martínez y Fernando Rocha, y el viernes vamos a escuchar la disertación del profesor Leonardo Martínez, y bueno, y todo el intercambio riquísimo y muy interesante que hubo en la charla posterior. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien. Desde ahora, Rosario Castillo hace Castillo de Mujeres por Radio Uruguay. Los hombres, al igual que las mujeres, cumplen con ciertos roles sociales que afectan su salud reproductiva. El mandato social de ser activos, autónomos, fuertes, valerosos y no débiles, no solo determina sus prácticas sociales, sino que los lleva a considerar su sexualidad como una vivencia obligatoria, es decir, como un sinónimo de masculinidad, De acuerdo con diversos estudios realizados por especialistas en salud sexual y reproductiva, a los hombres les cuesta trabajo considerarse como actores sexuales con necesidades específicas, por lo que su comportamiento sexual se da en un ámbito de competitividad como en una práctica de dominación. De esta forma, la mala interpretación del concepto de masculinidad limita a un ejercicio placentero y lo relega al ámbito de la reproducción, la dominación e incluso la violencia. Unido a lo